Buenas tardes a todos y a todas las asistentes. Espero que se me esté oyendo. Antes que nada, agradecer la oportunidad de estar moderando esta sesión, que me hace ilusión, no por el hecho de moderar la sesión en sí, sino por el speaker que vamos a tener. Miguel Anxo, en 2019 presentó su TFG, cuando aún no existía ChatGPT, y decidió hacer conmigo un chatbot en aquella época donde los modelos de lenguaje estaban un poco en lo que podemos decir que era el paleolítico, para la página de la facultad, con un motor de TTS. Y viéndolo así en perspectiva, a día de hoy, pues aquello era palillos con chicles, ¿vale? Y ese fue el inicio de su interés por el mundo de explotar la información conversacional. Y eso creo que en él despertó el interés en este área y le llevó a luego, después de hacer el máster, enfrentarse a un reto que estaba empezando en aquel entonces, que desde la iniciativa de RIS del CLEF llevábamos trabajando unos años y que parecía una tarea que para enfrentarse a hacer una tesis era muy abierta, muy abierta. Los baselines no estaban muy claros, estábamos estableciendo métricas, metodologías y retos, y da un poco de miedo enfrentarse a esa tarea que no era tan estándar como muchas otras, que ya hay mucho trabajo previo. Pero creo que Anxo aprendió y usó ese reto como una oportunidad para hacer un trabajo que, visto con la perspectiva de los años y desde mi punto de vista personal y seguramente muy subjetivo, ha aprovechado muy bien. Y nada más, para aquellos que no conocíais a Anxo, deciros que es un profesor ayudante doctor aquí en la Universidad de La Coruña, dentro del grupo de investigación de recuperación de información, que formamos parte del CITIC, del Centro de Investigación de Tecnologías de Información de la Universidad de La Coruña, y que para mí es un placer tenerlo dentro de mi equipo, y espero que lo que nos cuente hoy a todos pues sea del interés y despierte vuestra atención. Simplemente recordaros que para las preguntas tendremos tiempo al final y que podéis levantar la mano y formular la pregunta de viva voz, que creo que será más interesante para hacer más dinámico esta charla. Y esto es todo, así que Anxo, cuando quieras, puedes compartir tu presentación y comenzar el webinar. Perfecto. Si me confirmas, Javi, si se está viendo lo que estoy compartiendo. ¿Está viendo? Pon la pantalla completa. Perfecto. Ahora, bien, ¿no? Perfecto. Vale. Pues muchas gracias, Javier. Con tu introducción ya tampoco hace falta que diga mucho sobre mí. Creo que me ha gustado mucho, muy bien. Vale, pues voy a empezar entonces. Soy Anxo Pérez. Como dijo Javier, empecé en la Facultad de Informática con el TFG un poco relacionado con tecnologías del lenguaje, haciendo un chatbot para la web de la facultad. Y hoy voy a comentaros un poco una serie de papers que he estado realizando en los últimos años, la mayoría relacionados con el trabajo de mi tesis, en el que voy a cambiar un poquito el estilo que hice en la charla que hice en la CEPLEN este año en Zaragoza. Vale, el título de la charla es: tratando la depresión a través del lenguaje, de las redes sociales, como se venía haciendo más habitual, a la práctica clínica. Bien, voy a comenzar introduciendo un poco la problemática. Creo que ya todo el mundo es más o menos consciente del impacto que generan las enfermedades mentales hoy en día. Muestro aquí algunas estadísticas, pues, por ejemplo, de acuerdo con la
con la Organización Mundial de la Salud. Más de 300 millones de personas sufren depresión y esta cifra está aumentando más y más a lo largo de los años. Más del 8% de las mujeres tienen algún tipo de trastorno alimenticio o, por ejemplo, más del 5% de los adultos son adictos al juego, con figuras, no solo en el gambling, no solo en la ludopatía, sino en todas las enfermedades mentales aumentándose de manera bastante dramática entre la juventud. Además, sabemos que la depresión es una de las enfermedades mentales más debilitantes. En el peor de los casos y en fases más avanzadas, incluso puede llevar al suicidio. Y que también sabemos por literatura previa clínica, más del mundo de la medicina y de la psicolingüística, que identificar la depresión en etapas tempranas también reduce su impacto. Entonces, teniendo un poco esta problemática en mente, la idea de mi tesis era aprovechar pues, los recursos que tenemos online, más específicamente en las redes sociales, para poder aprovechar el exceso de información que todo el mundo proporciona a través de pues, emociones, problemas diarios, experiencias, y poder incorporarlo para ver si podíamos avanzar un poquito en ayudar en esta problemática. Como decía, esto se basa en un montón de estudios y de décadas de estudio y de análisis a nivel científico en los campos de la medicina y psicolingüística, donde sabemos ya previamente que en las enfermedades mentales la manera en que nos expresamos, nuestro comportamiento y las palabras que usamos pueden ser indicadores muy importantes de nuestro estado mental. Al igual que en enfermedades físicas, pues estamos más relacionados a analizarlas pues, con distintos patrones biométricos, pues como una analítica, por ejemplo. En el caso de enfermedades mentales, toda esta evidencia a nivel sintomática pues, se ve un poquito más en el lenguaje. Entonces, usando las redes sociales como una fuente de evidencia, nosotros en mi tesis nos centramos en los campos de IR, de Information Retrieval, de Machine Learning y de NLP, para poder identificar marcadores lingüísticos que puedan ejemplificar de cuándo alguien está desarrollando una enfermedad mental. Y nos centramos mayoritariamente en la depresión. Sin embargo, no solo la depresión, sino la detección de enfermedades mentales a nivel online, existen muchos gaps, muchos problemas a la hora de intentar integrar todos estos avances tecnológicos del lenguaje en escenarios reales, sobre todo relacionados con una generalización bastante limitada, es decir, cuando entrenamos un modelo en una fuente de datos e intentar generalizarlo a otra distinta, pues, por ejemplo, si entrenamos un modelo en Twitter, intentamos hacer inferencia en Instagram, pues fallaba bastante. Hay estudios previos que dicen, bueno, que la generalización de estos modelos no es muy buena y además, pues que a nivel de interpretabilidad y de apoyo a psicólogos y a profesionales de la salud, pues también faltaba bastante fuerza. Entonces, en general, la idea de mi tesis y de los trabajos que presentaré a continuación es intentar desarrollar modelos y también recursos basados en síntomas clínicos pues, para identificar signos depresivos en redes sociales. Vale, entonces, nuestra idea principal de la tesis y de los trabajos que presentaré es aprovecharnos de los síntomas que sabemos que existen por práctica clínica. Hay trabajos previos que habían demostrado que basar todos estos modelos de IA, de NLP, de Test Classification, etcétera, etcétera, en metodologías clínicas pueden ayudar a resolver y paliar pues, limitaciones relacionadas con generalización, interpretabilidad y también el propio performance, los propios resultados de los modelos. Entonces, intentamos aprovechar la práctica clínica, ¿vale? Colaborando con clínicos y diseñando todos estos modelos en base a su conocimiento también, y más concretamente hicimos mucho uso del cuestionario clínico Beck Depression Inventory, el BDI-2, para desarrollar pues, tanto modelos como recursos, como comentaré a continuación. Vale, voy a contextualizar un poco qué es el BDI-2, porque lo usaré bastante como base en trabajos que comentaré. El BDI-2 es un cuestionario para la depresión que contiene pues, 21 síntomas distintos y cada síntoma tiene 4 posibles opciones de respuesta. Por ejemplo, aquí, el primer síntoma, el síntoma sadness,
pues vemos que tiene 4 opciones de respuesta, pues la 0 no me siento triste, la 1 me siento triste la mayoría del tiempo, la 2 estoy triste todo el tiempo y la 3 estoy tan triste o infeliz que no puedo aguantar. Entonces la idea es basarnos en los 21 síntomas pues, para poder diseñar estos modelos y recursos. Si sumamos todas las respuestas que hemos hecho a los 21 síntomas, vamos a tener una puntuación final. Es decir, si contestamos en todos 0, tendremos un 0, y si contestamos en todos un 3, que sería la puntuación máxima, 21 por 3 daría 63. Entonces, de esta manera, a nivel de práctica clínica, el BDI Score también se usa para asociar pues, cómo es tu nivel de depresión. Si, por ejemplo, estás en el umbral de 0,9, depresión mínima, y, por ejemplo, estás en el umbral de 30,63, depresión severa. Bien, entonces, la idea del primer trabajo que voy a presentar es intentar, a partir de una serie de usuarios en redes sociales, en este caso trabajamos con Reddit, la red social Reddit, pues poder estimar lo que contestarían a este cuestionario clínico BDI y así pues poder estimar los síntomas que son más perjudiciales para el usuario, que tienen más presencia a nivel síntoma y también pues su score final para ver en qué grado, en qué nivel de la depresión se encuentra. Bien, para esto, como decía Javi, nos basamos mucho en el escenario y en la iniciativa RISC, que bueno, es un lab del CLEF, usamos hicimos mucho uso de los datasets de una tarea que básicamente es relacionada con estimar el BDI a través de estos de usuarios en redes sociales. En total, hay 3 colecciones relacionadas con esto, con un total de 20 usuarios en 2019, 70 usuarios en la colección de 2020 y 80 usuarios en la colección de 2021. Y estas colecciones tenían 2 tipos de componentes. El primero, las respuestas de los usuarios a estos BDI Symptoms, es decir, lo que habían contestado al cuestionario, y también las publicaciones de esos mismos usuarios en redes sociales. Vale. Entonces, lo que teníamos a disposición para trabajar eran las respuestas de un usuario. Pues, por ejemplo, en este ejemplo que muestro aquí, pues para el síntoma de pérdida de energía, sabemos que había contestado un 3 y también todas sus publicaciones en Reddit. La mayoría de estas publicaciones iban a ser ruido, relacionadas con el propio síntoma, pero algunas sí que podían darnos evidencia de la sintomatología del usuario y ese síntoma. En cuanto a métricas, ya aprovecho y lo contextualizo aquí un poco. Nos basamos en 2, principalmente, a nivel de síntoma, ¿vale? Que es el average hit rate. Estas métricas vienen también del escenario de risk, ¿vale? En la primera es el porcentaje de síntomas que hemos estimado correctamente y la segunda, pues, el nivel de depresión que también hemos estimado correctamente. Los dos hablamos de porcentaje. Vale, pues ahora voy a comentar el primer trabajo. Voy a destacar 3 trabajos en esta presentación, un poco cada uno pues viendo cómo se ha avanzado a nivel NLP, empezando por Words Embeddings, que es el primer trabajo, el segundo, que es un recurso a través del uso de Transformers, y ya por último, cómo aprovechamos también los LLMs para intentar ayudar en esta problemática. Vale, el primero fue aceptado y es un paper que tenemos en la revista Artificial Intelligence in Medicine, en la que vimos que, bueno, las approaches anteriores en esta tarea intentaban estimar el score de depresión directamente, es decir, a nivel de usuario, ya hacer un output directo de qué nivel de depresión podrían tener. Y nosotros en este trabajo tuvimos la idea, hipotizamos, de que no todos los síntomas se comportan de manera correcta online. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que por estigmas, algunos síntomas pues, podían ser más sensibles que otros. Algunos podían ser más fáciles de detectar por lenguaje, así a nivel a priori decíamos, pues síntomas pues, como sadness, pérdida de energía, pues, podían ser más fáciles de detectar, y otros que tienen un estigma mayor y pueden ser más difíciles de mencionar. Pues por ejemplo, la falta de líbido, la pérdida de interés en sexo. Entonces nuestra idea era poder hacer approaches que adaptasen pues, estrategias pues, para poder, en función de un síntoma u otro, seguir una estrategia u otra. Entonces, en este caso, propusimos 2 métodos basados, pues, lo que llamamos en sensitivity contest, de cómo de sensible es un síntoma, y seleccionamos aquel que mejor se ajusta dependiendo de la sensibilidad del síntoma. Teníamos la hipótesis de que cuanto más sensible es un síntoma, pues iba a reducir la inclinación de comentar en el públicamente. Vale.
Algunos síntomas como la falta de interés en sexo, como decía, pues pueden ser más sensibles que otros como la falta de energía. Para diseñar nuestra propuesta, nuestro método de clasificación, lo que hicimos fue, bueno, pues podemos intentar construir 21 clasificadores de síntomas, uno por cada síntoma presente en el BDI. Y para cada síntoma distinto, intentar recuperar, hacer retrieval de evidencias, buscando sobre todo las publicaciones de los usuarios. Entonces, diseñamos un framework de clasificación que se basa principalmente en dos componentes: intentar extraer features a nivel Word Embeddings, por veremos, de cada una de las opciones posibles a responder en el síntoma, y también la extracción de features a nivel de usuario. A nivel de filtrado de sentencias, diseñamos un retrieval stage, una fase de retrieval, para intentar filtrar sentencias candidatas que podrían ser relevantes a cada uno de los síntomas. Entonces, en este caso, en este paper, probamos distintas estrategias de retrieval, aún no habían empezado todo el tema del semantic search con el uso de modelos como Sentence Transformers, por ejemplo. Entonces usamos PM25, que es una aproximación léxica que la verdad funciona bastante bien a nivel distintos escenarios. Entonces, por ejemplo, si tenemos un usuario en el training set que sabemos que ha contestado la opción 3 para la pérdida de energía, es decir, no tengo suficiente energía para hacer nada, pues intentábamos usar esto como query para poder hacer retrieval de todas sus publicaciones y poder ver pues cuáles podían ser a priori las relevantes a ese síntoma y cuáles deberíamos descartar pues, porque no aportaban información. Vale, haciendo eso y obteniendo pues el training set de los usuarios que contestaron un 0, un 1, un 2 o un 3, lo que hicimos fue extraer con un modelo de embeddings features para cada opción. Es decir, extraemos un vector de características usando modelos basados en Word2Vec para cada una de las opciones de los síntomas. Pues en el caso de energía, pues como tiene 4 opciones, pues cuatro posibles feature options. Vale. Entonces tenemos 21 síntomas y 4 opciones por cada uno. En total computamos 84 vectores de opciones. Bien, con esto tendríamos nuestros vectores de referencia a nivel de síntoma, y después, cuando vendría un nuevo test user, nosotros lo que haríamos es, bueno, no sabemos en este test user lo que realmente ha contestado, es lo que intentamos hacer de inferencia con esta estrategia. Entonces aplicamos una data selection strategy a partir de usar todas las queries como todas las opciones, perdón, como query, y a partir de ahí pues obtendríamos un vector de features de usuario. Vale. Entonces, para obtener estas features, tampoco voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? Pero experimentamos con dos modelos de Word2Vec. Uno es FastTest, basado en Facebook, de aquellos, Meta ahora, y otro es Sense2Vec, que era un modelo basado en Word2Vec, pero que también podía atacar la polisemia, pues daba un vector distinto a palabras que eran sinónimas. Entonces, nuestra página de clasificación que diseñamos era, cuando venía un usuario de test, calculábamos su vector de features, lo comparábamos este vector de features con cada una de las opciones, y la opción que fuese más similar a nivel de similitud coseno, pues era la opción que íbamos a tener más score e íbamos a intentar predecir con ella. Es decir, tenemos cada una de las scores por cada una de las opciones, y para este test user pues sería la opción 0 la que tiene más score, y esa sería la que clasificaríamos. Vale, en base a esto, nosotros diseñamos 3 variantes distintas de clasificadores: el clasificador general, el clasificador directo y el clasificador mixto. Vale, el clasificador general, ¿qué significa esto? Bueno, pues el clasificador general intentaría usar este método para los síntomas más sensibles, es decir, que intentaríamos que no se hablasen de él de manera tan explícita. ¿Cómo hicimos esto? Pues intentamos buscar patrones en la comunicación del lenguaje que podían indicar la presencia de estos síntomas. Bien, después el clasificador directo. Entonces usamos este tipo de clasificadores para aquellos síntomas que no tienen tanto estigma, que suelen hablar más en el día a día, de tú a tú. Entonces aquí intentamos usar un modelo de question answering para intentar recuperar si un usuario hablaba directamente sobre el síntoma, pues comentando su experiencia. Y para esto usamos un modelo de QA en las etapas iniciales de BERT, de aquellas,
donde usamos una cuestión, colaborando con psicólogos clínicos para formular esta pregunta y a partir de ahí intentar extraer respuestas, perdón, a esta cuestión relacionada con cada síntoma. Y por último, también diseñamos un clasificador mixto en el que básicamente es una variante híbrida en el que dependiendo de un síntoma u otro, pues usamos el clasificador directo o el clasificador general. ¿Cuándo usábamos el directo o el clasificador general? Bueno, pues para esto usamos los usuarios de entrenamiento de una de las colecciones de RIS para saber en qué síntomas tuvimos mejores resultados con el directo y en qué síntomas tuvimos mejores resultados con el genérico. Que de hecho es lo que mostramos aquí en esta gráfica, en el eje de las Is, en la parte positiva vemos los síntomas que tuvimos mejores resultados con clasificador directo, pues por ejemplo destaca arriba de todo el síntoma de sensación de fallo. Y en la parte negativa de las X vemos aquellos síntomas que tuvimos mejores resultados con el clasificador genérico, es decir, no preguntar directamente, sino más patrones del lenguaje. En el que tuvimos mejores resultados con el síntoma de cry, de sentimiento de llorar. Vale. Para probar nuestro framework, usamos las métricas oficiales de RIS, porque así nos podíamos comparar con todos los participantes de años previos a la tarea del laboratorio del CLEF de RIS. Y tampoco quería entrar mucho en results y performance, pero en ese momento, ahora ya hay bastantes aproximaciones ya relacionadas con el LLM, es como no, que sí que tuvieron mejores resultados. En su momento fuimos state of the art de la tarea, obteniendo casi un 50%, cercano al 50% más bien, de niveles de depresión clasificados correctamente para la tarea. Vale, ahora voy a pasar al segundo trabajo, que ya estamos avanzando un poco, ya era a mitad de tesis, mitad casi finales, donde ya usamos modelos de transformers. Pasamos de Word2Vec a ver cómo, aprovechando la tecnología disruptiva que había en ese momento, que era modelos transformers, pues BERT, T5, etcétera, etcétera, para poder diseñar recursos que ayudasen a esta tarea y a esta problemática basados en síntomas. Vale. De nuevo, recuperamos la idea de que, bueno, estudios recientes habían demostrado que usando modelos basados en metodología clínica, como son los síntomas, mejoraban la performance de todos estos modelos de mental health. Pero veíamos que a pesar de que sabíamos esto, los datasets tradicionales que existían muchas veces solo eran binarios y a nivel de usuario. Es decir, en cada usuario sabíamos si era del tipo depresión o de control y teníamos sus textos, pero no iba más allá, no entraba en un grado más fino. Es decir, no había casi datasets que liberasen la data pues, a nivel de síntomas, simplemente a nivel de usuario, depresión, no depresión y sus textos. Y si lo entramos a nivel de síntomas, pues sabemos que es más difícil interpretar, el performance puede ser peor, es decir, siempre que nos basamos más en práctica clínica, los modelos en general tienden a mejorar. Entonces, en esta parte nos intentamos en construir datasets que nos hiciera aquella para cubrir manifestaciones de síntomas a nivel de texto, a nivel de sentencia. En esto, con esta idea creamos el recurso de BDIC, que fue presentado en el SIGAYA en 2023 en Taiwán, donde liberamos un recurso que tenía cerca de 5.000 sentencias anotadas relacionadas con síntomas y más de 40.000 sentencias de control. Y fue el primer dataset de aquellas que cubría pues, todos los síntomas presentes en el BDI, es decir, los 21 síntomas. Y ahora os voy a comentar un poquito cómo construimos este recurso. Vale. El proceso de construcción se basaba en, bueno, pues hacer un retrieval de candidatas, de sentencias candidatas, pues para poder usar modelos de estrategias de retrieval y casi después los anotadores clínicos
intentar darle las sentencias más positivas posibles, pues para que no hubiese muchos negativos o de control. En este caso, ya de aquella ya existían los entes transformers y usamos los embeddings de Sever. Después también nos centramos bastante en anotaciones expertas y colaboración con clínicos. Y también liberamos pues, lo que conocemos como Severity Width Labels, que explicaré un poquito más adelante. Vale, entonces la idea. Antes de presentar las sentencias a los anotadores, tuvimos que filtrar. Para ello usamos como base las colecciones de RISC, donde teníamos los usuarios y sus publicaciones. Entonces, lo que hicimos fue, vale, nosotros sabemos que un usuario, de nuevo, ha contestado la opción 3, usamos eso como query a nivel modelos de sentence transformers, es decir, obteníamos el embedding de esa sentencia y teníamos indexado todas las publicaciones de ese mismo usuario pues, para hacer una búsqueda semántica y así poder filtrar, hacer un ranking de sentencias para ver cuáles eran las más relevantes acerca de la opción que había contestado ese mismo usuario. Bien, una vez hecho esto, tres anotadores expertos examinaron pues, todo el set de sentencias candidatas a etiquetar. Hicimos distintas training sessions con ellos y la idea de relevancia aquí, para decir si una sentencia es relevante o no acerca de un síntoma en concreto, era pues, intentar responder a la pregunta de si el usuario habla en primera persona y que además si la sentencia ofrece información acerca del síntoma. Exploramos distintas estrategias de filtrado, pues, con distintos modelos de SBERT, también distintas similarity thresholds y demás, para intentar balancear y equilibrar un poco pues, la calidad y el tamaño de candidatos. Al final el proceso resultó en que para cada síntoma presentamos a los anotadores 750 sentencias rankeadas. Vale, organizamos las sentencias en 3 grupos. En sentencias positivas hablaban sobre el síntoma, sentencias negativas y sentencias de control. Vale, todas las que etiquetaron fueron positivas y negativas y las de control serían aquellas que más etiquetadas. Vale, también computamos el Interannotation Agreement, que estuvo cercano al 85%, que es un agreement bastante alto en comparación con trabajos similares, debido a que es una tarea que es bastante difícil de etiquetar y llegar a un acuerdo. Bien, esto son unas estadísticas de los primeros síntomas del BDI. Entonces podemos ver que el average del agreement pues, andaba cercano al 80-85%, dependiendo un poco del síntoma. Y también vemos bueno, pues las sentencias que se etiquetaron como positivas, las negativas y las de control, las que tenemos al final en el recurso final. En total, pues los expertos notaron un poquito menos del 20% de sentencias como relevantes para los síntomas. Aquí muestro algunos ejemplos de algunas sentencias de BDISEN, en este caso del síntoma de problemas para dormir, en la que, por ejemplo, vemos sentencias cuya relevancia ha sido 0, donde vemos que sí que son sentencias que semánticamente sí que pueden estar relacionadas con el síntoma, con problemas para dormir, en general temas de sueño. Y vemos que, por ejemplo, la primera que etiquetaron como no relevante, en realidad no es relevante, porque bueno, dice que solo está tumbado en la cama y que todavía lo siente. Pero en cambio, las que sí que son relevantes, ya vemos que ya tratan problemática del síntoma. Pues, por ejemplo, solo tengo energía para comer y dormir, o tengo problemas para dormir y por eso no voy al colegio. Vale, hicimos a partir de este recurso una serie de análisis. Por ejemplo, hicimos un análisis emocional siguiendo el diccionario de Plutchik de emociones. Está cubierto según el léxico de emociones, bastante conocido en el campo de NLP y emociones, que es el NRC Emotion Léxico, con distintos síntomas. Y diferenciamos en los 3 grupos, en un grupo positivo, en el grupo de sentencias negativas y en el de control. Y normalmente vimos 2 patrones principales. En algunos síntomas, entre negativos y control, era muy difícil distinguir a nivel emocional. En cambio, los positivos sí que veíamos que había una muestra a nivel lingüístico mucho más emocional. Y en otros, como por ejemplo indecisión, apenas dimos diferencias. Entonces, de esos 2 patrones mayoritarios fueron los que vimos.
También analizamos diferencias lingüísticas a nivel de qué tipo de sentencias, de acuerdo a los tres grupos de sentencias, positivas, control y negativas, las distribuciones de palabras, y vimos que las positivas y las negativas se parecían bastante, usaban palabras menos comunes, es decir, y las palabras de control, en el grupo de control, perdón, pues sí que usaban palabras, tendían a usar palabras más comunes. Vale, también hicimos experimentos para probar este recurso, experimentos de clasificación, para evaluar y para ver si realmente podía ser útil a la hora de detección de síntomas y a la hora también de generalización de síntomas. En este caso usamos modelos ya basados en transformers, más específicamente usamos BERT, BERT Mini, MBERT, que viene de Mental BERT, que es un modelo fue identificado previamente, pues un montón de léxicos relacionados con foros de mental health, y también algunas baselines a nivel de features léxicas, como son TFD, TF y DF, como un Logistic Regression y un diccionario emocional, que es como el VIC, con otro clasificador externo. Lo primero que probamos con nuestro recurso es la tarea de detección de síntomas para determinar si una sentencia es relevante a un síntoma depresivo o no. Formulamos esta tarea como una clasificación binaria y siempre en todos estos experimentos incluimos 5 veces más sentencias de control que positivas para intentar simular escenarios reales donde la presencia de sentencias de control siempre es mucho mayor. Viendo el F1, usando nuestro dataset, vimos que sobre todo los modelos de Transformers obtuvieron bastante buen rendimiento a nivel de detección de síntomas, destacando Mental BERT, que fue monitoreado previamente con corpus relacionado con gente hablando de mental health. Y después, analizando un poco también los matices de confusión, vimos que el rango de true positives era bastante bueno para todos los modelos de Transformers y que también el rango de false negatives, es decir, cuando realmente era positiva y se le escapaba al modelo, era muy bajo. Casi siempre todas las frases que eran realmente relacionadas con síntomas depresivos las capturaban. A mayores, también dijimos que al principio de la charla que una de las principales limitaciones era el tema de la generalización de síntomas. Y también hicimos experimentos sobre este aspecto. Más concretamente, probamos y entrenamos modelos en BDSM, son los síntomas depresivos, e intentamos ver cómo generalizaban a otros síntomas. En este caso, a otras enfermedades, perdón, a síntomas de otras enfermedades. Pues en este caso, ansiedad, bipolar disorder, problemas alimenticios, etc. Vale, ¿qué es lo que muestro en esta tabla? Por ejemplo, podemos ver que a nivel de depresión, evidentemente, generaliza muy bien, son síntomas de la misma enfermedad. Y que para otros síntomas, para otras enfermedades, perdón, que tienen síntomas bastante en común, por ejemplo, en ansiedad, probamos con dataset externos un total de casi 3.000 sentencias, que tiene 19 síntomas en común con la depresión, vimos que también los resultados son bastante buenos. Sin embargo, en otras enfermedades, como por ejemplo la de HD, ¿vale? Que probamos con 500 sentencias y solo tienen 4 síntomas en común, anxiety, disorder, ¿vale? Pues vimos que los resultados son bastante peores. Vale, en relación a la media por síntomas, por enfermedades, perdón, vimos que el mejor evidentemente es el mismo en los síntomas de un déficit externo de la misma enfermedad, como es depresión, y que en general para la mayoría de síntomas sigue generalizando bastante bien con valores cercanos al 0. Vale, y en función al mejor modelo de classification que encontramos, pues en este caso fue T5, pero no estaba muy lejos el resto de clasificadores basados en transformers. Vale, y ahora voy a comentar el último trabajo, que es así el más reciente. Ya la era de los LLMs, más concretamente pues en los LLM personas. Vale, este trabajo fue presentado hace nada, hace una semana en el CICOM, en Seúl, en Corea, donde presentamos un recurso que llamamos TALT. Vale, hasta ahora la mayoría de trabajos eran sobre
textos estáticos, y aquí quisimos entrar más en un escenario conversacional para intentar crear LLM personas, es decir, LLMs que simulasen personas que pudiesen ser distintos pacientes pues, con distintas sintomatología depresiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque obtener datasets relacionados conversacionales con entrevistas clínicas es muy difícil. Bueno, pues porque hay un montón de problemas a nivel de privacidad, a nivel de confidencialidad, etcétera, etcétera. Y toda la data que es pública a nivel en este dominio, pues es asíncrono, es decir, de foros, como los trabajos que comentamos previamente, pues de Reddit, de Twitter, etcétera, etcétera. Entonces queríamos explorar el uso de pacientes pues, virtuales y simulados. Bueno, pues por ejemplo, para intentar permitir pues, que estudiantes o clínicos pues, puedan entrenar pues, puedan entrenar y practicar pues, con pacientes simulados. También pues, incluir pacientes simulados que sean más diversos, pues a nivel de edad, a nivel de contexto, a nivel de severidad, a nivel de síntomas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea principal aquí era poder construir LLM personas basadas siempre en metodología clínica, pues también colaboramos con expertos clínicos, como ya detallaré un poquito más adelante, y que sean LLM personas que sean pues, útiles pues, para hacer screening, para hacer data augmentation, para hacer benchmarking, en general para entrenar sobre datos de calidad en conversational depression. Vale. Bien. Entonces, los principales puntos de los que trata este recurso, TalDep, es que intentamos construir estos perfiles de pacientes también alineados con el BDI. Para esto hicimos un proceso que comentaré más adelante con un Clinician in the Loop process, pues para asegurarnos que sean realistas, que sigan pautas clínicas, que sean seguros. Y así, pues también generamos diálogos que expresan sintomatología pues, de manera consistente desde toda la conversación. La contribución principal de esto pues, fue que liberamos 12 LLM valientes personas simulando por distintos pacientes, además de todas sus templates conversacionales, todos sus textos a nivel de conversación. Estas son las 12 personas que liberamos, ¿vale? 3 por cada nivel de depresión, el nivel severo, el nivel mild depression, el nivel moderate depression, el nivel minimal depression, cada una con su BDI score. Y básicamente esas personas codifican quién es el paciente y también cómo va a mostrar su grado depresivo. Para esto incluimos perfiles de los pacientes a nivel demográfico, pues como la edad, el género, el contexto de vida, etcétera, etcétera. También un BDI score y un nivel de severidad de depresión. Incluimos hasta 4 síntomas depresivos, también basados en el BDI. También life history y social context, pues como eventos pasados que sean relevantes, situación actual, etcétera, etcétera. Y también pues un estilo de comunicación. Pues si se centraba más en el pasado o en el futuro, topics típicos que le gustaba a la persona, etcétera, etcétera. Todos estos perfiles fueron diseñados pues, de manera interactiva y refinados con psicólogos clínicos en colaboración con nosotros. Este recurso está en GitHub. Bueno, este es un ejemplo del inicio de una template de una persona, donde vemos, bueno, componentes de la persona relevantes, pues, como el nombre, edad, género, el BDI score, síntomas negativos, etcétera, etcétera. Y después también liberamos las distintas conversaciones que hemos ido generando, de acuerdo, pues también siempre validando con psicólogos de esta persona como un terapeuta. Vale, así para dar un poco de contexto de dónde ya se usó este recurso, ya se usó en la tarea del CLEF de este año, de 2025, que fue en Madrid, organizado por la UNED, en la tarea de Conversational Depression Detection through LLM Personas, donde estas 12 personas de TalDep fueron diseñadas como el recurso para esta track. Es decir, los participantes tenían que comunicarse con ellas, hacer un chat con esta LLM persona y enviar sus decisiones de si la persona estaba presente, la depresión estaba presente en la persona, perdón, y sus síntomas principales, la severidad de la misma.
Bien, para construir estas personas hicimos una simulation pipeline que tiene tres fases principales. La primera es la de construcción del perfil, ¿vale? Donde incluimos a través de una estrategia de feedback con clinicians, templates para cada persona, pues como decía, información de la persona, síntomas negativos, life history, social context, lenguaje y estilo de comunicación, tipos de comportamientos, etcétera. Vale, una vez creamos este perfil inicial, usamos GPT-4 para, como una prompt inicial, pues para construir esta LM persona. Bien, el segundo paso era, vale, tenemos ya el perfil de la persona y ahora lo que queremos hacer es crear y generar diálogos que podría tener esta persona. Bien, para esto usamos SLLM, el LM1 en este caso, pues para crear conversaciones sintéticas por cada uno de los síntomas. Y un segundo LLM lo que haría es analizar estas conversaciones y en base a eso intentar juzgar el nivel depresivo de el LLM persona, es decir, un LLM como juez. Y hicimos un threshold donde, vale, la LLM persona tendría cierta validez si el LLM como juez acierta en el BDI predicho y no falla en más de 5 puntos, es un nivel de DDI. Si fallase en más de 5 puntos para esa LLM persona, volveríamos a hablar con el clínico pues para que analice él mismo las propias conversaciones sintéticas, que nos diga pues, que mejorar, que está mal, etcétera, etcétera. Y sería un loop, un bucle, hasta que un LLM como juez aceptase y tuviese una diferencia menor a 5 puntos en el nivel de DNI. Vale, y por último, generaríamos ya, una vez el LLM como juez tiene un error menor a 5 puntos, ya generaríamos nuestro LM persona final, nuestro simulador final, que sería el que se usó en la tarea del TIEF del riesgo. Bien, aparte de esto, también evaluamos las propias LLM personas finales. Hicimos experimentos con LLMs como jueces para intentar responder a la pregunta de, vale, ¿un LLM externo puede predecir las diferencias que se intentaron diseñar en los perfiles entre niveles depresivos de las personas? Vale, lo que hicimos fue, a partir de las conversaciones sintéticas que creamos para cada persona, calculamos de todos sus posibles pares, son 12 personas, en todo lugar a 66 posibles pares, y preguntamos a un LLM como juez, después de ver la conversación de la persona A y la conversación de la persona B, cuál creía que tenía un grado de depresión mayor. Y comparar si lo que decía el LLM como juez era cierto con el ground truth. Es decir, si la persona A tenía un nivel de BDI score de depresión mayor que la B, que el LLM como juez dije, sí, vale, la A parece más deprimida que la B. Bien, probamos esto con 4 LLMs distintos, de distintos tamaños, Llama 318B, DeepSeek 14B, Gemma 27B y Llama 70B. Y vimos el accuracy de en cuántas comparaciones acertaba. Alrededor del 80% para todos los modelos, el mejor fue DeepSeek, con casi 87% de accuracy. Y también comparamos, vale, cuando hay errores, es entre usuarios, entre LLM personas, perdón, que tienen el mismo nivel de depresión, es decir, que es más difícil distinguirlos, o entre distintos. Y ahí vimos que más o menos se distribuyen igual. Fallaban lo mismo en LLM personas que estaban cerca de niveles depresivos con LLM personas que tenían distinto nivel. Vale, además de esto, también estuvimos colaborando con 2 clínicos independientes de que participaron en Clinic de Loop para hacer interviews con los LLM personas y que las evaluasen en función de interacción general con el LLM persona a nivel de humanidad, naturalidad, etcétera, etcétera. Y también dimensiones relacionadas con la depresión, pues como podía ser consistencia emocional, síntoma real, realismo de síntomas, etcétera, etcétera, obtuviendo cerca del 4 de 5. 5 era puntuación máxima, 0 puntuación mínima para cada uno de los atributos, obteniendo una media de alrededor de 4. Vale, pues vistos un poco así estos 3 trabajos, todos más o menos en el mismo dominio, ¿vale? Centrados en depresión y en síntomas, pues el primero sobre user classification, el segundo creación de recurso de textos con
con sintomatología depresiva y el último, las LM personas, a través de un framework de simulación de pacientes, pues entro en las conclusiones. Vale, entonces hemos visto cómo pues, con 3 tecnologías distintas que fueron funcionando en el LP, tanto Words Embedded, Transformers como el LP Personas, diseñamos approaches siempre basados en metodología clínica para ayudar en esta problemática. Entonces, lo que trató un poco fue, bueno, pues a nivel de user classification, de quién está en riesgo, a pues entrar un poquito en grano fino de qué síntomas realmente muestra, a en el último paper, pues ver realmente interacción conversacional de cómo realmente lo expresan en conversaciones y en diálogos. Un poco los principales takeaways de esto es que los modelos de NLP antes eran muy basados en clasificación estática y ahora pues ya están evolucionando a clasificación iterativa, simulación de usuarios, simulación de comportamiento dependiendo de distintos escenarios, etcétera, etcétera. Y esto abre un montón de posibilidades, no las había ya antes, para evaluación, training y en general un screening temprano podrá hacer una predicción temprana de mental health en general. Como conclusiones, en todos estos trabajos siempre comentamos las mismas, que basarnos en metodología clínica en colaboración con ellos es súper importante, porque al final la depresión no es una única etiqueta, está esterilizado en función de un montón de síntomas, pues con distintos cuestionarios, no solo el BDI, sino hay más cuestionarios como el DSM-5, que también tratan distintos síntomas de la depresión. Y siempre modelar esto en función de síntomas, pues va a mejorar la performance. Y además nos ayuda a diferenciar pues, entre severidad clínica, pues si tenemos un BDI score nos va a permitir priorizar a aquellos usuarios que tienen más riesgo, en vez de simplemente una predicción binaria depresivo o no depresivo. Y toda esta colaboración cercana con clinicians nos ayuda también a definir qué es lo que realmente es relevante, qué información es relevante sobre un síntoma en distintos textos, interpretar también errores de modelos y casos de falsos positivos o de falsos negativos. Y también pues hacer distintos thresholds, acciones recomendadas, etcétera, etcétera. Vale, pues no me quiero tampoco extender mucho más. Por mi parte, hasta aquí. La verdad que ha sido un placer estar en los webinars de la SPLN y si alguien tiene cualquier pregunta de cualquier tipo, encantado de contestar, ya sea ahora o si no tienen o si no han podido acudir en directo a la charla, pues que me contacten por correo sin ningún tipo de problema. Gracias, Anxo, por la charla. Como comentaba Anxo, ahora abriremos entonces el turno de preguntas. Aquellos que quieran intervenir, pues podéis levantar la mano y os habilitamos el micro para participar. Bueno, yo no veo que se levanten manos. No sé si la gente tiene miedo de hablar con el micro. Para aquellos si no podéis usar también el question answering del Zoom. Si no podéis hacer el micro. Pero mientras que la gente se va animando... Ah, bueno, ahora tengo uno que ha levantado, espera. Ah, que es Alberto. Alberto. Y yo me puedo abrir el micro yo mismo ya. No puedes abrir a ti mismo. Muchas gracias. No, gracias, Sancho, por haber resumido también todo este trabajo de tanto tiempo y bueno, que claramente ha sido un acierto del SPLN haberte reconocido, ¿no? Como la mejor tesis en el último congreso. Yo tenía una duda de esta última parte que es más novedosa, sobre todo en el uso de los LLMs como jueces, ¿no? Un poco vuestra experiencia en ese sentido, ¿cuál es? ¿Lo veis como una alternativa viable? ¿No? Porque, bueno, como tantas otras cosas se habla que es algo que está ahí, que todo el mundo aprueba, pero bueno, en un dominio tan sensible como el que trabajáis vosotros,
podría generar alguna duda y como vosotros tenéis una amplia experiencia en eso, quería saber un poquito vuestra opinión, cómo veis ese mundillo de los LLMs Agile. Gracias. Sí, gracias, Alberto. Pues voy a aprovechar para contestar a tu pregunta y voy a volver a compartir pantalla, a ver si te enseño los resultados bien. Vale. Usar, en nuestro caso, el recurso de Talder, al final, usando estos LLMs como jueces, sí que vemos que a nivel de comparar, a nivel de dos conversaciones, persona A, persona B, ¿cuál crees que puede estar más deprimida? Sí que tienen una curiosidad alta, cercana al 80% a nivel de lo que realmente habíamos moderado esas LLM personas, pero siempre hay que tener bastante cuidado en el sentido de que estos LLM como jueces están evaluando textos que han sido generados de manera sintética por otros LLMs. Todas estas conversaciones, a pesar de que, como decía, también fueron evaluadas de manera manual por clínicos, a nivel de, pues, como decía, de interacción humana, de dimensiones de depresión, etcétera, etcétera. Cuando esto no está en el paper, y de hecho son ideas de trabajos futuros, cuando intentamos que en vez de LLM como jueces también lo estimen propios clínicos, vemos que la cura sí es bastante peor en los clínicos. ¿Por qué? Bueno, pues creemos que es una manera, de momento, un poquito simplificada de poder evaluar toda esta información, porque bueno, al final estas conversaciones es solo sobre texto y sí que es verdad que faltan contexto, pues como la expresión no escrita, donde los clínicos sí que hacen mucho énfasis, pero lo vemos más bien pues, como un estudio inicial para realmente ver si lo que tenemos pues tiene cierto sentido, sobre todo a nivel pues de generación de data sintética, que esto es a nivel de clínica, conversación clínica, sí que falta mucho. No hay muchos datos por ahí de conversaciones reales. Entonces, a nivel de uso de LM como jueces, sí que en este recurso vemos una dosis muy alta, pero como decía, hay que cogerlo un poco con pinzas, porque al final estamos evaluando sobre data que ya viene previa del LLMs. Entonces, estaría bien hacer una comparación de conversaciones que vienen del LLMs, como es en este caso, contra conversaciones reales. Y hacer esa comparación de ver la accuracy, tanto de profesionales clínicos como del LLMs. Y ahí sí que podríamos tener una evidencia un poquito mayor que el trabajo actual, sí. Si me permites, Anxo, voy a aprovecharme de Sí, secuestrar tu pregunta. Vale. Y voy a hacer un poco de publicidad. Punto 1 sobre las LLM personas en la edición 2026 del CLEF, que está empezando ahora el registro de participantes ya. Vamos a presentar unas personas más complejas, ¿vale? Que la idea es que reflejen de manera más natural, si cabe, el comportamiento de personas reales. Así que a cualquiera que nos esté viendo, vea en el futuro este vídeo, que le eche un ojo a la página de RISC. Y respecto a la pregunta de Alberto de los LLMs Agile, también otra cuña publicitaria que casualmente acabamos de abrir un special issue de Discovery Computing justo en esa temática. Y efectivamente uno de los problemas que puede ocurrir es el asumir unos juicios que vienen de un LLM como la verdad, como el Golden Truth, puede tener unos sesgos importantes y más en contextos no estándar como puede ser el que nosotros afrontamos y excesivamente complejos, porque no es una respuesta de una relevancia binaria o una cosa que es muy fácil, pues un information extraction que puedes saber si la etiqueta o el contenido está o no en el documento, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser muy cuidadoso y validar luego la salida, como estaba comentando Anxo, de esos juicios de los LLMs con juicios o con correlación con los juicios humanos. Y en eso, pues últimamente sí que estamos viendo mucha investigación y muchos resultados y dependiendo mucho de la tarea, esos juicios son mejores y peores. De hecho, Anxo pudo hablar de otro paper que tenemos, que se llama Depresim,
con nuestros compañeros de la USC, donde básicamente estamos evaluando en ese contexto de etiquetar sentencias como sintomatológicas o no, cómo de buenos son los LLMs en juzgar eso respecto a los humanos. Y en esta tarea particular, que con esto igual ilustro un poco la pregunta de Alberto, pues no son tan malos los LLMs, pero es una tarea bastante más acotada que la que pudo presentar Aranxo de las LLM personas y conversaciones, donde tienes que detectar, bueno, cosas bastante más, digamos, con factores complejos que una relevancia de una sentencia. Entonces, creo que aún queda mucho por hacer y hay mucho que estudiar respecto a los sesgos, las estrategias que se usan, la capacidad que pueden tener los distintos modelos en base si usan ICL o no se usa ICL, etcétera, etcétera. Hay una pregunta en el chat, me parece. Hay una pregunta en el cual, vale, perdón. Pregunta Luis, que relacionado también con el uso del LLM, ¿por qué no habéis usado CLO cuando es uno de los LLMs más humanos que hay para la generación de datos? Aisha. Sí, bastante interesante. Eso sí que al final era el paper de Taldev, era un resource en el CICOM, entonces estábamos también un poco limitados a nivel de páginas. Entonces usamos tres familias de modelos, pero sí que es verdad que se podría haber extendido un poquito más, pues usando pues, más modelos, pues como Clo mismo, para hacer esa comparación de creación del LLM en personas. Al final, esto se puede hacer tanto usar cientos de modelos para crear el LLM en personas, que en este caso, en nuestro paper, usamos GPT-4, y también para jueces, eh, porque a lo mejor un modelo es mejor generando una LLM persona, pero después es peor que otros para ser un propio juez. Entonces, un poco ver eso a nivel cruzado, pues tanto LLM personas como jueces, ver qué modelos podrían ser mejor, tanto para simular personas como para poder predecir después a través de conversaciones. Pero sí que es bastante interesante pues, ver un poco una comparación en familias de modelos. Sí. Vale, y luego también pregunta Luis si en los perfiles de generación, para definir los system prompts con los que construiste las LLM personas, os planteasteis usar ejemplos reales anonimizados para incluirlos con una aproximación few shot. Sí, pues también es una pregunta bastante interesante. Los ejemplos que usamos sí que son anonimizados, pero sí que estuvieron basados, porque estos ejemplos, las plantillas iniciales sí que fueron de psicólogos, sí que estuvieron basados en casos similares y reales. Entonces, realmente no fueron full anonimizados, sino que tenían una base detrás. Y lo que comentas sí que tiene mucho sentido. De hecho, hay varios papers, no me recuerdo el título ahora, pero hubo un paper en la última CL, sé que uno de los autores es Pennebaker, que básicamente hicieron esto que tú comentaste. A partir de datos de Reddit, si no me equivoco, extrayeron pues todo el perfil de una persona con todas sus conversaciones y a partir de ahí construyeron ese perfil, es decir, con datos reales de gente, en este caso online, para crear perfiles más realistas. Y sí que es bastante interesante. Obviamente en este paper sí que anonimizaron, pues no dijeron de quién nos trajeron, modificaron ciertas cosas, pero sí que es una manera bastante interesante de poder mejorar estas LLM personas. Correcto. Gracias, Anxo. No sé si tenéis alguna otra pregunta, los asistentes. Vale, si no, vamos concluyendo la charla. Recordaros que la siguiente edición, creo que Alberto va a compartir la presentación. Será un día diferente porque se aproximaban las Navidades, será el 11 de diciembre de 2025. La dará Antonio Toral Ruiz y el título lo tenéis ahí, Traducciones automáticas naturales y creativas, un enfoque interdisciplinar. Entonces se cambió el día. Para la siguiente no se va a cambiar. Entonces, muchas gracias por asistir a todos, muchas gracias a la organización y a la SEPLEN por habernos invitado y
esperemos vernos entonces el 11 de diciembre en la siguiente charla. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.